Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un jueves más de nuestro Rincón de Psicología. El día de hoy les traemos pues un tema nuevo que queremos compartir con ustedes. Me presento, mi nombre es Aida Hernández y soy prestadora de servicio social en la Fundación Arte, Educación y Talento. Para ello les voy a compartir mi pantalla. El día de hoy les traemos este tema que son las ventajas y desventajas de las redes sociales en niños. Sabemos que las redes sociales han venido a revolucionar, ¿no? toda la vida de los seres humanos. La verdad es que antes de los 2000 no teníamos tantas influencia de las redes sociales, ¿no? como la tenemos ahora. Y nuestros niños están justamente naciendo y creciendo con las redes sociales y con toda esta influencia a su alrededor. Y por eso es que consideramos también que es importante hablar de ellas. Para ello vamos a iniciar con entender qué es una red social. Una red social son plataformas digitales formadas por comunidades de individuos con intereses, actividades o relaciones en común como amistad, parentesco o trabajo. Ojo, aquí hay que entender algo. No necesariamente se tiene que conocer antes de entrar en contacto con alguien, no necesariamente tienes que conocerla antes, sino que puede ser que a través de esta red social conozcas a la persona. O sea, de eso se tratan las redes sociales, de que no necesariamente las personas se tienen que conocer. Puede ser que no se conozcan y a través de esta red social entonces empiecen a conocerse. Lo que nos permiten las redes sociales pues es el contacto justamente entre personas y funcionan como un medio para comunicarse e intercambiar información. Y tenemos algunas de las redes sociales más comunes. Hay muchas, incluso hay nuevas. Cada vez salen redes sociales nuevas. Pero digamos que ahorita las más comunes son el Twitter, el TikTok, que es muy reciente. Ese no tiene, digamos, mucho que salió. El Facebook, el Instagram y el YouTube, ¿no? O sea, son redes como muy conocidas por todo el mundo, por eso es que las puse, que todo el mundo vemos como que el dibujito y sabemos, ¿no? Que es Facebook, que es YouTube, que es TikTok. Entonces, estas redes sociales pues, son muy conocidas por la mayoría de todos. Sin embargo, hay nuevas redes sociales que están saliendo, ¿no? Y revolucionando cada vez nuestro mundo. ¿Y para qué sirven? ¿Para qué nos sirven las redes sociales? Pues las redes sociales nos sirven justo para comunicar y compartir información como lo que estamos haciendo en este momento. Les estamos compartiendo a ustedes información. Les estamos comunicando algo a ustedes. Mantener o establecer contacto. Mantener o establecer contacto con las personas, ¿no? O sea, puede ser que uno de nuestros familiares se haya ido a vivir a otro país y entonces ahora es muy fácil comunicarnos y es fascinante, ¿no? Porque ahora ya puedes ver a la persona, no importa en el lugar que esté, con que tenga internet y con que tenga un aparato electrónico por el cual se pueda comunicar, con eso nos basta. Y es bastante, digamos, para nosotros sorprendente, ¿no? Lo que hace actualmente la tecnología. Antes de los 2000, la verdad es que no teníamos esto y de repente es wow, ¿no? O sea, las redes sociales nos han cambiado la vida, nos han facilitado la vida, nos facilitan muchas cosas.
que a lo mejor antes no teníamos esa facilidad y ahora pues tenemos el acceso. La mayoría de nosotros tiene acceso a una red social mediante su teléfono, que es lo más común que traemos en las manos, el teléfono. Y que de hecho, pues ya forma parte de nuestra vida, no lo soltamos. Y pues de ahí para nuestros trabajos tenemos nuestro teléfono y además nuestra computadora, ¿no? ¿Para qué otra cosa nos sirve? Pues para informarnos, como ya lo compartía ahorita con ustedes, lo que estoy haciendo ahorita con ustedes, ¿no? O sea, ustedes se informan a través de las redes sociales. Incluso, por ejemplo, ahora ya en lugar del periódico, que todavía existe, todavía lo venden, todavía tenemos acceso a él, sin embargo, ya nos informamos de una manera pues mucho más rápida a través de nuestro celular, incluso entramos ahí por medio de Facebook. Luego ya tenemos ahí el Facebook de nuestra colonia y de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y de esa manera nos informamos de una manera inmediata. Son muy inmediatas las redes sociales, ¿no? ¿Para qué otra cosa nos sirve? Para entretenernos, ¿no? Nos metemos a YouTube, nos ponemos a ver una película, buscamos a lo mejor cosas en que entretenernos, bajamos juegos en nuestro celular y pues también ahí nos entretenemos. O sea, es muy accesible tener todas estas redes sociales. ¿Para qué otra cosa nos sirve? Para vender y comprar, ¿no? Ahora es muy fácil que mediante las redes sociales podamos vender productos y podamos comprar. Y ahora pues vemos que no es necesario nosotros ir como antes a las tiendas a comprar. Ahora ya te metes al internet y mediante el internet puedes comprar cualquier cosa. Mediante tu celular puedes comprar. Bajas cualquier aplicación para comprar y ya lo haces a través, todo a través del internet, todo a través de esta red social, ¿no? Que nos facilita la vida, porque entonces si quieres comprar, si quieres ir al súper, pues ahora ya no tienes que ir al súper, porque también ya lo puedes hacer desde tu computadora, desde tu celular, desde tu tableta, desde cualquier dispositivo que tengas al alcance, dispositivo electrónico, ¿sí? Entonces ya todo es muy fácil, ya no necesitas ir a hacer filas al banco, por ejemplo, para hacer un pago, porque ya lo puedes hacer igual a través de tu celular. O sea, es muy fácil, nos facilita la vida. Las redes sociales, vaya, nos han cambiado totalmente. Son de acceso gratuito también. Sin embargo, yo aquí pues difiero un poquito en esa parte, porque dices, sí son de acceso gratuito, te metes y ya puedes hacer cualquier cosa. Sin embargo, pues sí tienes que tener internet, y para tener internet pues, tienes que pagar, ¿no? O sea, para que tengas tu señal de internet, pues sí tienes que pagar. Entonces no es del todo gratuito, ¿no? Son inmediatas, como les comentaba. O sea, cualquier información, cualquier cosa que tú busques, las vas a encontrar en las redes sociales, y entonces te metes a Google y rápidamente investigas lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Entonces, por ejemplo, antes nosotros, a mí me tocó todavía que íbamos a la biblioteca a investigar, ¿sí? Donde encontrabas, no sé si recuerden, a la entrada de la biblioteca encontrabas unos ficheros y ahí te podías a buscar ya sea por nombre del autor, estaban en orden alfabético los nombres de los libros, y buscabas ahí en unos ficheros y buscabas un numerito que ya tenían los libros, y entonces ese numerito lo anotabas y te ibas por los pasillos a buscar, ¿no?, el libro que querías encontrar. Ahora no, ahora cualquier libro, cualquier artículo científico está a la mano. Te metes en internet y ahí lo encuentras en cualquier lugar, puedes encontrar información, mucha información. Ahora encuentras muchísima y es muy fácil, ¿no? Es
es muy eficaz y es de manera muy inmediata. Las redes sociales son masivas. ¿Por qué? Porque llegan a muchísimas personas, ¿no? Al mismo tiempo llegan a muchísimas personas. Entonces, por eso es masiva, porque llega a una gran cantidad de personas, acortan distancias, sí, porque como les comentaba, una persona a lo mejor puede estar del otro lado del mundo y entonces comunicarse con nosotros y podemos verlo, ¿no? Ahora ya nos podemos ver, ya no solamente escucharlo o que nos hablara por teléfono, no, ahora ya lo podemos ver el lugar en donde está, qué es lo que está haciendo, entonces sí acorta distancias, porque entonces cuando hablamos con esa persona sentimos que estamos ahí, cerca con esa persona. Aumentan la visibilidad de las marcas, ¿no? Ahora todo el mundo vende mediante las redes sociales. Ahí encuentras infinidad de marcas que las comercializan a través de estas redes. Funcionan como un canal de aprendizaje. ¿Por qué como un canal de aprendizaje? Como les comento. O sea, ahora ya te metes a YouTube, por ejemplo, y ahí encuentras infinidad de cosas de las que tú quieras aprender, ¿no? Incluso encuentras muchos videos en donde ya te dicen cómo hacer cualquier cosa. O sea, ya no necesitas ser un experto en algún tema para poder realizarlo, porque ya encuentras ahí los tutoriales justamente para realizar cualquier cosa que tú quieras, nada más es de que tú quieras hacerlo. Permiten compartir la información, efectivamente, como lo que estamos haciendo ahorita nosotros, compartiendo información con ustedes, y cualquier persona puede compartir información a través de las redes sociales. Brindan oportunidades, por supuesto. ¿Por qué? Porque ahora ya buscamos empleo, por ejemplo, lo buscamos a través de la red social, ¿no? Y ahí te da todas las opciones de empleo, incluso te brinda todo, digamos, para que tú ya nomás subas tu currículum vitae y ya te están hablando, ¿no? Para que te presentes o incluso para hacerte una entrevista a través igual de una red social y ya. Y si te reciben en tu trabajo, si te reciben en el trabajo, si eres el perfil adecuado, entonces pues te quedas con el trabajo. Y pues ahora ya se ha dado mucho del home office, de trabajar desde tu oficina, digamos, es tu casa. Entonces trabajar desde tu casa, entonces ya no tienes que ir hasta el lugar de la empresa, ya no tienes que transportarte, sino que ahora tienes la comodidad desde tu casa trabajar, ¿no? Entonces, pues se ha modificado toda nuestra vida. La verdad es que estábamos muy acostumbrados y el home office se ha venido, digamos, revolucionando justamente a partir de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia todavía estábamos muy acostumbrados a ir a la oficina y trabajar y regresarte a tu casa, ¿no? Pero pues a partir de la pandemia vimos que podíamos trabajar desde casa y que nos facilitaba la vida y que a muchas empresas les facilitaba también la vida y se dieron cuenta que funcionaba. Entonces, pues muchas empresas incluso ya quedaron en esa modalidad a partir de eso. Son muy accesibles también, ¿por qué? Porque se utilizan a través de celulares, de las computadoras, de las tabletas, de cualquier dispositivo móvil, entonces podemos acceder a ellas desde cualquier dispositivo. Y pues ahora la mayoría de nosotros por lo menos trae un celular en la mano, entonces accede a todo tipo de información, accede a todo lo que quiere encontrar, a entretenimiento, a información, a hablar por teléfono y no solo hablar, sino por videollamadas, hacer reuniones, por ejemplo, de trabajo. Entonces, trae muchísimas ventajas tener esta revolución tecnológica con nosotros. ¿Cuáles son las desventajas de las redes sociales?
Pues una de las desventajas es justamente el ciberacoso, ¿no? ¿Qué es esto? Pues usar justamente las redes sociales, usar los medios digitales para molestar a alguien, para molestar a alguna persona, a lo mejor utilizando información de esa persona falsa, divulgando esa información eh, para justamente molestar a esa persona, ¿no? Esa es una desventaja en las redes sociales. Otra desventaja es el sexting. ¿Qué es el sexting? Pues justamente es el envío de mensajes sexuales, eróticos o digamos de pornografía, ¿no? Entonces el mandar este tipo de mensajes pues es el sexting que le llamamos, ¿no? Otra desventaja es el grooming. Fíjense que el grooming es un delito y es un delito que merece ser castigado. ¿Qué es el grooming? Pues es cuando un adulto justamente, digamos, hace falsificación de identidad. Entonces, digamos que se hace pasar por un niño, por ejemplo, falsifica su identidad, hace un perfil falso para justamente hablar con los niños y entonces de esa manera tener, digamos, acceso a los niños y acosarlos de manera sexual. Entonces, por eso es que es, digamos, para nuestros niños, pues es un gran peligro que ellos tengan acceso a las redes sociales a temprana edad, ¿no? Por otro lado, tenemos otra desventaja que son las fake news, que son justamente esta información falsa que anda en nuestras redes sociales, ¿no? Nosotros muchas veces tenemos tanta información que luego no nos tomamos el tiempo para ver si es verdadera o falsa, ¿no? Y hay mucha información falsa en las redes sociales. Otra desventaja es el acceso indiscriminado a contenidos sensibles, ¿sí? Ahora, como tenemos esa facilidad de ver lo que sea, de acceder a lo que sea, pues justamente nos encontramos con estos contenidos sensibles que no deberíamos de, a lo mejor, por ejemplo, un niño no debería de ver, y sin embargo está expuesto todo el tiempo está expuesto a la violencia a través de las redes sociales. Entonces, sí, por eso es muy importante, ¿no? Tener muy en cuenta que sí tenemos muchísimas ventajas, pero también tenemos desventajas y por lo tanto lo que debemos de tener es educación en nuestras redes sociales. Otra desventaja es el abuso en las redes sociales. O sea, pasamos tanto tiempo dentro de las redes sociales que luego empezamos a perder de vista hasta cierto punto la realidad. O sea, sí hay, por ejemplo, hay niños que se vuelven adictos a las redes sociales. Estamos hablando de una adicción y una adicción es una enfermedad y como tal se debe de tratar. La viralización de la información es otra desventaja, porque pones algo y de inmediato se viraliza y se comparte, ¿no? O sea, es como llamamos, ¿no? Que es una viralización terrible para algunas cosas pues nos favorece porque dices, llega cualquier información a un mundo de personas, como lo llamamos al inicio. Son masivas las redes sociales, ¿no? Y se viralizan, pero sí en segundos, ¿no? En segundos ya llegaron a una gran cantidad de personas. Entonces, si es digamos, una información falsa y se viraliza de esa manera, o se viraliza a lo mejor
por ejemplo, se viraliza información falsa, pero además hay un ciberacoso que va de volada, ¿no? Exponiendo a lo mejor a alguna persona, información de alguien y se viraliza de esa manera. Es increíble el daño que podemos llegar a causar con esto. Se utilizan como diarios de vida. O sea, esa es otra desventaja. O sea, hay personas que, por ejemplo, en sus redes sociales, en su Facebook, yo he visto que publican mucho, voy camino hacia el aeropuerto, o voy volando hacia tal país, ¿no? Voy de vacaciones a tal lugar. Entonces ahí te expones de una manera terrible. Hay personas que dicen, el día de hoy voy a comer esto. El día de hoy estoy comiendo con mi familia y pasan a toda la familia, ¿no? Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado, porque esa es una desventaja. ¿Por qué desventaja? Porque esa información se puede utilizar para afectar a ti, para afectar a tu familia, ¿no? Saben dónde estás, con quién estás, a qué vas, qué gustos tienes. Entonces, pues puede ser víctima, ¿no? De ahí, de un fraude, de cualquier cosa, digamos, malintencionada, pues pueden utilizar tu información. Por eso es que debemos de tener mucha educación en las redes sociales, mucha educación. O sea, lo que nos hace falta es la educación en las redes sociales. De procurar cuando son cosas, digamos, íntimas, pues no andarlas publicando, ¿no? No andar diciendo si vas o no vas, si qué haces o qué comes, porque entonces ahí ya estás dando muchísima información de ti para alguien que quiera hacer mal uso de ella. La tecnología hoy en día pues es parte, como les comentaba, esencial de nuestra vida diaria, de cualquier persona, pero la influencia hacia nosotros es excesiva, o sea, a tal grado que modifica nuestra personalidad, modifica nuestras capacidades, modifica nuestras habilidades. ¿Por qué? Porque ya no nos esforzamos por ni siquiera por checar si la información que estamos nosotros revisando es verídica o es falsa. Y entonces vemos algún video que nos parece chistoso y entonces lo empezamos a compartir, se empieza a viralizar y a lo mejor estamos afectando a alguien, a alguna persona, ¿no? O a veces como se comparte información falsa, entonces las personas se preocupan a nuestro alrededor y de repente te preguntan, oye, ¿estás bien? Mira, es que en internet vi esto de ti. Y tú así como que, ¿qué? ¿Cómo? Entonces sí puede afectar mucho la intimidad de una persona. Y en los niños estos cambios son muy evidentes y aunque no nos demos cuenta, digamos, esto a la larga va a afectar el comportamiento de toda una sociedad y ya lo estamos viendo, ¿no? Ahora los niños pues ya evitan hacer, por ejemplo, actividades físicas y lo que hacen es sentarse detrás de algún aparato electrónico, estar jugando videojuegos la mayor parte del tiempo. No digo que no les sirva, por supuesto. De hecho, la tecnología les ayuda a desarrollar muchas capacidades, ¿no? Capacidades motrices que ellos necesitan desarrollar, pero, por ejemplo, los niños necesitan no solo de estar detrás de un aparato electrónico reaccionando de manera pues muy rápida, sino ahorita lo que está ocasionando mucho en los niños justamente es lo que estamos viendo en pantalla, que es la obesidad. O sea, ¿qué nos están causando las redes sociales en nuestros niños? Pues la obesidad. Sabemos que nuestro país es uno de los primeros lugares en ocupar con obesidad, tanto de niños como de adultos. O sea, es de los primeros lugares. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Pues sí, porque no estamos, digamos, implementando las
todas estas actividades físicas que deberían de tener los niños. Un niño debe de hacer muchas actividades físicas, porque es un niño con mucha energía, si es un niño sano, ¿no? Va a tener ganas de brincar, de jugar. Entonces uno debe darles esa oportunidad a estos niños. Pero si le pones obviamente un celular y le dices vamos a correr, obviamente el niño va a preferir el celular. Entonces, en esa parte nosotros como adultos tenemos que educarlos a ellos. Que sí se puede tener acceso al celular, pero hasta cierta edad. De hecho, debemos de controlar justamente el tiempo que pasan nuestros niños en las redes sociales, en los videojuegos, en el televisor. Entonces debemos de controlar el tiempo, o sea, debemos de educarlos. Si vas a ver el televisor media hora, pues vas a jugar también media hora, o vas a hacer ejercicio, o te voy a poner a hacer otras actividades que no conlleven justamente estar únicamente sentado detrás de la tableta, del celular, de la tele o de la computadora, ¿no? O sea, sí tenemos que educarnos muchísimo en esa parte y tenemos que iniciar con nuestros niños, ¿no? ¿Qué otra causa, digamos, qué causan las redes sociales? Pues los trastornos como el déficit de atención, ¿no? Ahora se diagnostica muchísimos niños con déficit de atención. ¿Por qué? Porque ya no te van a poner atención solamente a ti, ¿no? Sino nada más se enfocan muchísimo en las redes sociales. Entonces cuando van, por decir, a la escuela, luego no ponen atención y eso porque ya quieren estar detrás del celular, detrás de la tableta, son muy inquietos. El niño por naturaleza es inquieto, pero luego es en exageración porque quiere estar, ¿no? Detrás de esa pantalla, de eso que le brinda placer, pero que a la larga le va a causar justamente daños, ¿no? Como lo que ya comentamos, la obesidad pues es muy evidente. También causa desórdenes bipolares. Realmente el ser bipolar quiere decir que hay unos cambios extremos en el estado de ánimo de la persona. Entonces, los cambios extremos en el estado de ánimo de nuestros niños, pues debemos de estar muy atentos, ¿no? a observarlos, justamente que no haya estos cambios, porque pues entonces hay un desorden ahí bipolar. Desórdenes extremos de ánimo, ¿no? Me refiero a que el niño puede estar triste, muy triste, y de repente, en exageración, puede estar, pero sí, desbordando de alegría, pero exagerado, o sea, es algo que tú no concibes de decir, de repente está así, y de repente, ¿qué le pasó? ¿Qué le sucedió? ¿No? Entonces, son de esas cosas que hasta nosotros nos quedamos sorprendidos y entonces ahí puede haber un desorden bipolar, ¿no? En estos cambios extremos de actitud o no de actitud, sino de estado de ánimo. Cambios extremos en estado de ánimo. Puede causar psicosis y ansiedad en nuestros niños, porque entonces se empiezan a volver adictos a las redes sociales si uno no tiene el cuidado de justamente irles, digamos, dosificando el tiempo en las redes sociales. O sea, sí puede utilizarlas, por supuesto que las puede utilizar, pero debe estar uno como adulto revisando, debe estar uno atento a que el niño utilice a lo mejor alguna red para investigar, por ejemplo, que le dejaron en la escuela, entonces se tiene que meter a Google para investigar algo. Para eso lo puede hacer. Pero un niño menor de edad que tenga un perfil, por ejemplo, en Facebook, debemos de tener cuidado en esa parte, porque eso nos puede traer grandes problemas, ¿no?
los niños pequeños no saben identificar luego el peligro que corren. Y si uno como adulto, de repente ya nos hackearon, de repente ya somos víctimas, ¿no?, de alguien mediante red social, imagínense un niño. Pueden formar una actitud agresiva con los niños. Y sí, porque muchas veces lo que ellos observan, por ejemplo, a través de los videojuegos agresivos, pues hay mucha actitud justamente agresiva que ellos aprenden y van a reproducir porque son niños. Y acuérdense que cuando son niños son como una esponjita, absorben todo y entonces también lo reproducen. Todo lo van a reproducir. Pues todo lo que ven, todo lo que aprenden. Ahora con los famosos influencers, a veces son niños mucho más grandes que ellos y están viendo cosas que ellos realizan y ellos también las quieren hacer. Entonces debemos de tener cuidado. Les causa también demencia digital, es decir, como les comento, se meten a buscar, a lo mejor les dejan buscar alguna información y entonces se meten a Google, buscar información. La primera información que les aparece, entonces esa es. Y no revisan si es verídica o no es verídica. O simplemente la demencia digital es esta flojera, digamos, como esta flojera, esta falta de interés, es decir, pues como todo está muy fácil, pues entonces, pues ya ni busco, es esto, es lo primero que me sale. Entonces empezamos como que a tener esta pereza de realmente tomarnos la molestia de buscar si está bien lo que estoy buscando, si no está bien, si es cierto o no es cierto, ¿no? Y se puede volver una adicción, como les comento. Es como cualquier enfermedad. O sea, hablando de una adicción, es como cualquier adicción, ¿no? Y la adicción, por ejemplo, a la tecnología, pues debe de tratarse como tal, como cualquier otra adicción. Y fíjense que quiero comentarles algo respecto a esto. Hay una encuesta realizada por la Universidad de Boston en donde descubrieron que las nuevas generaciones en un 80% son mucho más propensos a desarrollar una adicción a las redes sociales, ¿no? Y puede retrasar el desarrollo del cerebro en un 30% en niños. Entonces, sí es un dato, digamos, alarmante y del cual nosotros como padres debemos de tener cuidado con nuestros hijos. También, ¿qué causan? Pues la falta de identidad, ¿no? O sea, de repente los niños pues no tienen una identidad porque pues las redes sociales están bombardeando a su alrededor. Entonces no se encuentran ellos mismos, no hay una identidad, porque pues empiezan a ver cosas ahí diferentes y ellos están como un poco perdidos en esa parte, no tienen esa identidad que deberían. Hay una pérdida de interés en relacionarse con las demás personas y eso es muy evidente. No sé si se han dado cuenta que ahora a nuestros niños les cuesta más trabajo relacionarse con las demás personas, con los demás niños. ¿Por qué? Porque ahora ya en su casa, por ejemplo, aunque tengan hermanos, pues ya no conviven con ellos, porque cada quien está acá en su mundo, en su celular, en su tableta, cada quien anda viendo ahora sí que sus juegos, lo que les gusta ver y todo, ya ni siquiera conviven con la familia. Muchas veces están en la mesa, por ejemplo, van a comer y están en la mesa con el celular, y ya solo están viendo y hasta los papás, a mí me ha tocado ver en familias donde los papás les están hablando a los niños como si no les hablaran. Están tan metidos en su mundo, en el celular, que luego les hablan y ni siquiera contestan. Entonces,
ya no tienen esas ganas de relacionarse con una persona cara a cara. O sea, se relacionan a través del celular e incluso pueden estar jugando con su familia, a lo mejor con sus primitos y eso, videojuegos, y a lo mejor no están en la misma casa y están jugando y todo. Pero cuando se ven, no se pelan, ¿no? Ni uno al otro. O sea, realmente son como personas desconocidas. Entonces, ese también pues es un poquito rojo que nos está indicando, ¿no? Que relacionarse con las demás personas pues se está perdiendo. La falta de atención, como les comentaba también, o sea, ya no te ponen atención para nada. Tú le hablas a un niño que está detrás del celular, del televisor, del videojuego, de algún aparato electrónico, el niño ya no te hace caso, pero hay una falta de atención grave. Hay una baja autoestima que les puede causar a los niños, justamente porque ellos viven en otro mundo, ¿no? Entonces, su autoestima muchas veces está muy baja, y tratan como de, digamos, de, de no demostrarlo y entonces pues se pasan en sus redes sociales y no pasa nada. En realidad muchas veces el niño te está diciendo algo con sus actitudes. A veces su baja autoestima es no me molestes, no me hables, no nada, no te acerques a mí. Y a veces dices, ¿qué es lo que está pasando? Pero la mayor parte del tiempo se la pasa en el celular o en la tableta o en la computadora. Entonces, pues ahí estamos haciendo algo mal, ¿no? Se crea el individualismo. Fíjense que ese es algo muy importante porque se está viendo justamente mucho del comportamiento de los niños, que ellos ya quieren trabajar siempre solos. Ya de hecho el trabajo en equipo para ellos les es muy difícil trabajar en equipo y también les es muy difícil, por ejemplo, les dices comparte, les cuesta tanto trabajo. O sea, hay niños que sí, luego, ¿no? Que son así de compartir todo, pero hay niños, o sea, se vuelven muy individualistas y les cuesta muchísimo trabajo compartir. Entonces, y todo lo quieren ya nada más para ellos y solo para ellos y nada más para ellos. Algo que más puede causar que están expuestos a un ambiente virtual de violencia a una edad temprana, como ya les comentaba anteriormente. O sea, un niño chiquito, imagínense un niño de 5 años, un niño de 4 o 5 años que empieza a ver videojuegos o violencia en redes sociales, 5 años, 6 años, 7 años. El niño eso es lo que está aprendiendo y lo va a reproducir. Y si se sigue así, pues lo va a seguir reproduciendo y cuando sea un adolescente va a reproducir esa violencia porque lo aprendió, porque vivió justamente con esos patrones de conducta. ¿Y qué podemos hacer para evitar todo este tipo de situaciones, ¿no?, que nos afectan en las redes sociales? Pues evitar comprarles dispositivos electrónicos a los niños. Realmente un niño no tiene por qué traer un celular. O sea, yo sé que muchos ahora les compran su celular, aunque sean chiquitos. O sea, ellos ya traen su celular. 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, el niño ya tiene su celular, su propio celular. Entonces, ¿ahí qué debemos hacer? Como papás, evitar comprarles el dispositivo, ¿no? Tú eres quien les compras el celular, tú eres quien les pones el crédito al celular, ¿no?, quien les pagas el internet. Debes evitarlo. ¿Se los puedes prestar? Sí, pero por ejemplo, si a un niño de 10 años se le dosifica, de 10 a 12 años, se le dosifica el tiempo en el celular, ¿no? Y se lo prestas tú. Es decir, es tu celular y se lo prestas. Pero porque siempre vas a estar ahí como adulto, checando qué es lo que está viendo, ¿no?, viendo en dónde se anda metiendo, porque entonces le estamos dando el arma. ¿Para qué? Para que ellos se metan en donde sea y tengan acceso. Y yo he visto niños en donde se la pasan
todo el día detrás del celular y los papás ni siquiera ven qué es lo que están viendo. Si un niño, como les comento, de 10 a 12 años debiera de tener un celular prestado por sus papás, no tiene por qué tener un celular propio. Pues un niño más pequeño, menos. O sea, tú como papá le debes de prestar tu celular, pero él no debe de tener celular propio. A esa edad, aún no, porque está expuesto a muchos peligros y ya vimos cuáles son. Cuando se le presta el celular, pues se les debe regular justamente ese tiempo de utilizarlo, como les comento, y todo el tiempo estar como adulto vigilando qué es lo que hace en el celular su hijo. Siempre debe de estar una persona adulta con el menor de edad, ¿no? Los niños necesitan justamente desarrollar diversas actividades que no conlleve el uso de aparatos electrónicos. Entonces, debemos de tener ese cuidado, ¿no? O sea, deben de desarrollar actividades, diversas actividades, que no conlleve el uso de aparatos electrónicos. ¿Y cómo podemos hacer? Promoviendo actividades físicas en los niños. Nosotros somos el reflejo de los hijos. Entonces, si tú como papá no haces actividad física y también te la pasas detrás del celular, de la computadora y de lo que sea, de cualquier aparato electrónico, el niño va a hacer lo mismo. Entonces, tú le tienes que enseñar con el ejemplo y tienes que hacer actividad física, invitar a el niño a hacer actividad física, hacer juegos de mesa con el niño, promover la lectura con el niño. O sea, como les comentaba, debe haber una educación en el uso de la tecnología, incluso para nosotros como adultos. O sea, no podemos pasar todo el día detrás de la computadora. Debemos de tener nuestros tiempos, debemos de poner nuestros tiempos, nuestros horarios para poder estar ahí detrás de la computadora. Y si tenemos trabajo desde casa, poner tu horario y tratar de respetar ese horario. ¿Para qué? Para que tengas tiempo para hacer otro tipo de actividades que no conlleven justamente en los aparatos electrónicos. Promover la convivencia social de manera presencial. O sea, yo sé que ahora con lo de la pandemia y eso, pues nos afectó muchísimo porque pues además mucha gente ya se quedó muy cómoda a través de una pantalla. Entonces ya es incluso hasta difícil juntarte con personas para convivir porque pues te acostumbraste a lo mejor ya a estar a distancia, ¿no? Promover la convivencia social de manera presencial, pero además de evitar los celulares cuando estemos en la convivencia y más, por ejemplo, para un niño. Si tú llevas a un niño a convivir con otros niños, pues no debieras darle un celular en el que el niño esté distraído y no conviva con los demás niños. Entonces, todo esto lo podemos hacer para evitar justamente estas malas prácticas y malas conductas. Y lo que debemos de hacer es educarnos en esta tecnología, que sí nos trae cosas muy buenas, nos trae cosas excelentes, nos facilita la vida. Para nosotros es wow, ¿no? La tecnología es sorprendente, pero sí debemos de educarnos en ella y tener cuidado con nuestros niños, porque son los más afectados. O sea, la población, digamos, más afectada son nuestros niños. Y quiero comentarles que, como les decía, ocupamos de los primeros lugares en obesidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos malas conductas, primero en comer, ¿no? O sea, tenemos una mala alimentación, ingerimos demasiadas calorías, demasiados azúcares, ¿no? Que también son calorías, y entonces esto nos va llevando a la obesidad. Pero además pasamos mucho tiempo, somos muy sedentarios, porque ya pasamos la mayor parte sentados detrás del televisor,
detrás del videojuego celular, detrás de cualquier aparato electrónico, ¿no? Entonces debemos de activarnos más, de tratar de hacer actividades que no conlleven estos aparatos electrónicos y de regular nuestro tiempo. No solamente regulárselos a los niños, sino a nosotros como adultos, porque nosotros somos el ejemplo de ellos. ¿Ok? Esto sería todo por mi parte. Espero les sirva. Es un tema a lo mejor interesante. Lo traté de hacer un poco más corto, pero espero que les sirva y nos vemos el próximo jueves a nuestro rincón de psicología. Muchas gracias y voy a dejar entonces de compartir y pausar el video, ¿ok? Muchas gracias.